noches, familia. Siempre es un honor poder encontrarnos cada noche a las 8:30. Es un tiempo ya especial para nosotros, para todos, la familia del Zoom y para los que también a través del YouTube y del Facebook Live se conectan. Gracias por cada uno de ustedes. Son el motivo de que este humilde programa esté al aire todavía, exista. Son ustedes realmente los que motivan todo esto. Gracias por su presencia, por su ayuda, por sus oraciones. Gracias, Rocío. Gracias a todo el equipo aquí en esta noche. Vamos a dándole la bienvenida a Pastor Víctor Sarruc. Vamos a orar como lo hacemos, pidiendo que el Señor sea guiando nuestras vidas. Eterno Dios, Padre eterno, gracias por regalarnos la vida un día más. Gracias porque nos das el gozo, el privilegio, Señor, el honor de reunirnos un grupo de tus hijos, un remanente fiel, un remanente guerrero que cada noche separa su tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Precioso, glorioso, maravilloso Espíritu Santo, bienvenido eres aquí. Esta es tu plataforma, Espíritu Santo. Muévete con libertad en esta noche y danos, Señor, de tu gracia y de tu favor, danos de tu revelación, danos de tu luz en esta noche, Padre. Señor, nos cedemos a ti con un corazón humilde, agradecido, humillado y contrito, Señor, pidiendo perdón por todo lo malo, por nuestros pecados y orando para que seas tú restaurando todo nuestro ser. Amoroso Padre, gracias por tu gloriosa presencia, Señor, en esta noche a través de la persona del Espíritu Santo. Y gracias por traer a tu Hijo, a Pastor Víctor Sarruc. A través de él, tú nos hablarás en esta noche. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, Señor. Estamos expectantes, estamos muy expectantes de lo que vamos a recibir hoy. Hoy hay comida especial, hoy hay buen menú. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entregamos este tiempo en tus manos, también orando, Señor, por la paz de Jerusalén. Oramos por Israel. Debemos mucho a Israel. Señor, es el pueblo escogido por ti que hoy 7 naciones están disparando sus misiles, sus cohetes en contra de ellos, pero tú eres el Señor de Israel. Tú eres Jehová de los ejércitos, el león de Judá, la estrella de David, el rey de reyes, el señor de señores. Tú eres el Dios soberano en Israel. Todos sus enemigos serán confundidos, trastornados, serán aplastados en sus mismos túneles. Señor, protege, Señor, a cada judío en el mundo, donde quiera que esté, y los que están, Señor, dentro de sus fronteras, que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos ellos en el nombre de Jesús. Los encomendamos en tus manos, orando, Padre, por la paz de Jerusalén, porque queremos ser bendecidos al orar por ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, muy bendecidos aquí en el grupo por tener la presencia de nuestro querido maestro, Pastor Víctor Sarruc. Bienvenido, Pastor, una vez más. Todo el equipo aquí te agradece esa gentileza, esa deferencia de haber hecho espacio en su recargada agenda para traernos una buena palabra, una buena comida. Bienvenido, Pastor Sarruc. La audiencia es toda suya. Adelante. Muchas gracias otra vez por el honor, el privilegio que me has concedido para compartir la palabra y hay que dar lo que hemos recibido de parte del Señor. Bien, voy a compartir pantalla necesito que me habiliten para compartir la pantalla. Y ayer empecé hablando acerca de las dispensaciones o diferentes periodos de tiempo en los cuales el Señor dividió la historia, incluyendo el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y hoy día vamos a continuar hablando acerca de esto. Esta sería la segunda parte de lo que hemos empezado anoche. Y estamos utilizando la herramienta dispensacional para poder entender mejor los eventos que Dios ha prefijado dentro de su panorama o calendario o programa profético. Así que hoy día vamos a ver la segunda parte. Y bueno, estoy procurando darles un panorama, ¿no? Pero lo fundamental es lo más importante. A partir de ahí ya nosotros podemos entender lo demás. Hemos dicho que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley,
la de la gracia, que también es conocida como la era de la iglesia, y la dispensación del reino, que es también conocida como el milenio. Entendamos algo, Dios, en hebreo, el Olam, el eterno, ¿no? El Dios eterno, el Dios de los siglos y quien habita en la eternidad, también piensa en términos de periodos de tiempo. Y tenemos que notar en la escritura que la obra de Dios es progresiva, gradual, secuencial, es paulatina. Él obra en bloques. Él obra de fase en fase. Él empieza con un bloque, luego pasa al siguiente. Así que Dios es progresivo en su pensamiento y en su obra. Él también es lógico. Su palabra es totalmente razonable, exacta y contiene una perfecta precisión. Es más, nosotros mismos desde pequeños aprendemos las cosas en bloques progresivamente y es así como tú y yo nos movemos, avanzamos y llegamos a ciertos lugares, como cuando uno se va de viaje, uno tiene un itinerario y lo sigue y al final hay paradas, hay escalas, así que avanzamos y llegamos a nuestro destino final. Y tanto en el libro de Salmos como en Proverbios se nos dice que cada día con Dios es más brillante, porque la revelación es progresiva, creciente, de menos a más, va en aumento. Y es así con las dispensaciones. Cada una es un paso adicional hacia el destino más brillante y glorioso, que es justamente la séptima dispensación, el reino de Jesucristo por 1000 años. Entonces, si miramos esto panorámicamente, vamos a poder darnos cuenta que la historia del mundo adámico está enmarcada dentro de un periodo o una semana milenaria de 7000 años. Así que estamos viendo que Dios no solamente es progresivo en su pensamiento y en su obra, la revelación que Él ha traído a la humanidad también ha sido progresiva. Y ayer vimos en Hebreos 1:1 y 2 cómo Dios habló en diferentes periodos de tiempo y en diferentes maneras en el Antiguo Testamento, el cual comprende las 5 primeras dispensaciones. Y en ese tiempo vimos cómo Él habló al pueblo judío a través de sus profetas, pero en esos últimos días nos ha hablado a nosotros, los gentiles, a través del Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo los siglos, las edades o las dispensaciones. Y fue Jesús mismo el que creó estos diferentes periodos de tiempo o dispensaciones. Y en esos tiempos Dios le habló al hombre bajo diferentes maneras o métodos. Entonces, la forma en la cual Dios ha hablado al hombre ha cambiado a lo largo de la historia, pero en la forma en que nosotros respondemos, la forma en que nos acercamos a Dios sigue siendo la misma en cada dispensación y es por la fe. Esta palabra que Dios trajo a la humanidad bajo diferentes métodos siempre trajo fe al hombre y el hombre siempre ha debido responder a Dios también por la fe. La salvación también ha sido por la fe en cada dispensación. La justificación ha sido por la fe en cada dispensación. Es más, la lista de hombres de fe que aparecen en Hebreos 11, cada uno de ellos caminó con Dios mediante su fe. Ahí leemos que por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David y los profetas, etcétera. Y no solamente ellos caminaron con Dios, ellos lo hicieron a través de su fe. Y es algo que también se aplica a nosotros, porque justo por su fe vivirá. Ahora, vamos a regresar a hablar un poquito más acerca de esto de las dispensaciones. Quiero completarlo. En Hebreos 11, y vamos a ver algo interesante. Versículos 1 al 3 dice después la fe, este es el capítulo que habla de los héroes de fe del Antiguo Testamento, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, en el versículo 1 tenemos más que solamente una definición de lo que la fe es. Y recuerden que no debemos interpretar un versículo fuera de su contexto. Es cierto, tenemos una definición de la naturaleza de la fe, pero también vamos a darnos cuenta que en el resto del capítulo se nos da una descripción de su naturaleza y comportamiento. Y como ya mencioné, hay una larga lista de nombres de personas del Antiguo Testamento que respondieron a la palabra que Dios les dio a través de la fe. Y aquí tenemos una larga lista de ejemplos, una serie de ejemplos de hombres y mujeres que respondieron a Dios por la fe y las grandes cosas que Dios hizo a través de ella en la tierra. Este pasaje
de Hebreos 11, ese capítulo es conocido como la Galería de la Fe y describe las hazañas y proezas que dichos hombres experimentaron durante el curso de sus vidas en su relación con Dios. Pero es interesante notar algo, hay que ser curiosos, hay que tener buen ojo y leer las cosas, no superficialmente, tenemos que pensar las cosas a fondo. Noten ustedes que cuando una persona lee el versículo 3, la primera impresión que captura el lector casual es que de allí se está hablando, que allí se está hablando acerca de cómo Dios creó el universo. Pero si se introdujese ahí el concepto o la idea de la creación del universo, entonces esta interpretación rompería la armonía de lo que se nos dice desde el principio del capítulo hasta el final. Como ya lo dije, Hebreos 11 nos está hablando de las proezas de los hombres de fe del Antiguo Testamento y no del acto de Dios de la creación del universo. El enfoque del capítulo está en ellos y en lo que ellos lograron mediante su fe en su tiempo de existencia. Así que aquí no se puede estar hablando acerca de la creación, ya que ese capítulo nos habla de las acciones y comportamientos de aquellos hombres y mujeres de Dios que caminaron y vivieron por fe. Entonces el versículo 3 de ninguna manera tiene que romper la armonía del mensaje cambiando un tema completamente diferente. Una lectura más detenida del versículo 3 nos muestra más bien que sí continúa lo dicho previamente y esto encaja perfectamente con el pensamiento central de todo el pasaje. Así que vamos a leerlo tomando en cuenta algunos detalles, ¿no? Y aquí otra vez tenemos el versículo 1 al 3, pero he añadido aquí en el versículo 3 tres palabras griegas que determinan o parametran el significado de lo que se está afirmando allí. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido, esta palabra griega katatizo, ¿no? Aparece allí, y el universo del griego aion, y por una palabra del griego rema, de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a explicar estas palabras, y está bien, son tres, pero quiero empezar con la palabra que tiene que ver con el universo aquí, porque esta segunda palabra de las tres ya la hemos visto ayer en Hebreos 1:2, ¿se acuerdan? Donde vimos que Jesús hizo los siglos, las edades o las dispensaciones, y dijimos que en la frase el universo, del griego aion, viene de una palabra específica que significa los siglos, las edades o las dispensaciones. Ahora, también aparece allí la palabra constituir, ¿no? La palabra constituido, de biocaratizo, significa organizar, formar, ajustar, equipar, perfeccionar. Entonces, catartizo significa tomar algo ya existente, cambiarlo y alterar su forma externa. Por eso sabemos que el Espíritu Santo en el versículo 3 no se puede estar refiriendo a la creación original del universo, porque si él hubiese hablado acerca de la creación original, él hubiese utilizado una palabra ya completamente diferente, porque catartizo no describe la creación de algo nuevo, sino la modificación o la alteración de algo ya existente. Es como cuando un alfarero toma barro y decide hacer con él una vasija, lo moldea y cambia su forma. Por lo tanto, el término constituyó describe la remodelación o alteración de un mundo que ya existía. Y acá no se está refiriendo a la creación de Génesis capítulo 1. Este versículo no nos está hablando de un acto de creación, sino más bien que se refiere a uno de transformación. Y luego, la tercera palabra que nos ayuda para entender el versículo 3 es el término palabra, que viene del griego rema, que se refiere a una palabra hablada o una revelación directa dada de parte de Dios a alguien en particular. Alguien definió un rema como una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Y lo que se nos está comunicando acá a través de lo que aparece en el versículo 3 es que los cambios que Dios efectuó en la tierra en cada dispensación vinieron por una palabra rema dada directamente por él a cada uno de estos hombres de fe que caminaron con él y que lo obedecieron. Cada uno de ellos respondió por la fe a Dios y cumplió sus propósitos en la tierra en cada uno de esos periodos de tiempo. Entonces, una paráfrasis de Hebreos 11:3 sería la siguiente: por la fe entendemos que los diferentes periodos de tiempo
las diferentes décadas, generaciones, siglos y milenios dentro de la pasada historia de la humanidad fueron completamente alterados, remodelados y transformados radicalmente por aquellos que recibieron una palabra rema de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho a partir de lo que no se veía. Entonces la fe, las acciones, el comportamiento, la paciencia y la obediencia a Dios de estos hombres le permitieron a él, porque ellos fueron canales, le permitieron a él efectuar su voluntad en dichas generaciones. El hombre debe colaborar con Dios. Hay una sociedad Dios-hombre establecida desde el huerto en Génesis. Entonces nosotros contribuimos con Dios, colaboramos con Dios en conexión con Él. Y Dios le dio a cada uno de ellos, de estos hombres de fe, una simple palabra, una simple directiva. Y ellos lo obedecieron y el mundo de sus días cambió. Quizás el ejemplo más dramático de todos fue el de Noé. Dios le dio una palabra directa. Noé, vino un diluvio, construye un arca. Noten ustedes que Dios no le dio a Noé un extenso tratado de 50 páginas. No, Él le dio algo simple, puntual y directo. Así que tenemos que entender que los periodos de tiempo llamados dispensaciones están en las manos de Dios, no en las manos de la CNN o Fox News o New York Times o la BBC de Londres o el comercio. No, estas agencias noticiosas supuestamente deberían reportar lo que está ocurriendo y no una versión sesgada de los hechos, pero ellos no son los que hacen que las cosas ocurran. Porque hay cosas que están ocurriendo en la tierra que fueron originadas por la palabra invisible de Dios. Dios trabaja detrás del escenario humano, Él opera desde la dimensión espiritual. Y tenemos que entender una cosa, Dios está obrando más de lo que tú sabes, más de lo que te parece o más de lo que tú te imaginas. Por eso es sumamente importante que en este tiempo nosotros mantengamos las líneas abiertas de comunicación con el cielo para recibir de parte de Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos ahora. Y así como hubo una palabra directa de parte de Dios para con ellos, lo que tenía que ver con su llamado específico en el tiempo específico en el cual vivieron, también existe para ti una asignación divina. Así que mantente conectado con el cielo y recibe un rema directivo de parte de Él para que tú puedas entender cuál es su plan para tu vida. Hay un plan y hay un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Y en esta dispensación en la cual estamos, Dios te quiere utilizar. Ahora, estamos en los últimos días y a pesar de los eventos trágicos que toman lugar en nuestro mundo, cada día sabemos que la palabra de Dios no está presa, sigue obrando y finalmente los propósitos de Dios serán cumplidos. Y en este tiempo tenemos que ubicarnos, tenemos que saber que Dios está obrando a través de su iglesia y Él está haciendo algo tremendo en la tierra y el fin de todo es el siguiente, maravilloso, el fin está muy bueno. Cristo vendrá y recibirá por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Léanlo en el segundo salmo, ¿no? Ahora, miren ustedes una evidencia de esto en lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios 1:10. Él habla acerca de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, eso ya lo vimos ayer, en la oikonomía de la plenitud de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, Dios quiere recapitular todas las cosas, juntar todas las cosas en Cristo. Y el mundo que estamos viendo en la actualidad no es el mundo que veremos en el futuro. A veces la gente hace comentarios y se preguntan diciendo en qué terminará a parar este mundo. Yo les digo, bueno, va a terminar bajo el control y dominio del Señor Jesucristo. Entendamos que la tierra no es de Satanás, es del Hijo de Dios. Y todo lo que estamos presenciando actualmente es temporal, está sujeto a cambio, pero la palabra de Dios es eterna y nosotros vivimos por ella, vivimos por fe. Y en ese tiempo más que nunca sabemos que Dios está conduciendo este mundo hacia el más glorioso periodo de tiempo que la tierra jamás conoció. Me refiero al reino milenial de Jesucristo. Así que, hermanos, tengan ánimo. Hay una esperanza puesta delante de nosotros. Existen eventos gloriosos en el horizonte. Así que es Dios mismo el que ha puesto los ciclos o las edades en un formato dispensacional que contiene una pluralidad de 7 dispensaciones y 5 de ellas, como ya vimos, las del Antiguo Testamento, ya se cumplieron. Una de ellas, ¿no?, la primera del Nuevo Testamento y la sexta de las 7, la era de la iglesia, es la más larga de todas y ya lleva unos 2000 años.
está por terminar con el rapto de la iglesia, y después de un paréntesis transicional de 7 años, llamado la tribulación o periodo de la tribulación, nosotros vamos a entrar en la séptima y última dispensación, que es la mejor de todas y durará 1000 años. Así que, hermanos, en Dios no hay retrocesos. Estamos mejorando, así que lo mejor está por venir. Y cuando digo esto, no estoy exagerando, estoy hablando la verdad de Dios. Ahora, después de que, y estoy dando un panorama de los eventos, después de que transcurran las 7 dispensaciones, Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. De esto se habla en Isaías, se habla en 2 de Pedro 3, también se habla en Apocalipsis. Y esos cielos nuevos y tierra nueva no habrá ningún rasgo o vestigio de pecado. Serán cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Y lo que va a pasar es que la Nueva Jerusalén, una ciudad hermosísima, preciosa, descrita con lujo de detalles, ¿no? Ahí se nos habla acerca de dimensiones, se nos habla de materiales, ¿no? Se nos habla acerca de ciertas cosas allí, pero la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y se posará sobre la nueva tierra, y nosotros viviremos en ella, en nuestros cuerpos glorificados, serviremos a Dios y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Ahí vamos a entrar en lo que se conoce como la futura eternidad o la eternidad de las eternidades, como algunos eruditos la llaman, y así estaremos con el Señor por siempre y siempre. Es decir, allí vamos a entrar en lo que se conoce como el estado eterno. Así que, hermanos, volviendo al fundamento, ¿no? Un claro entendimiento de la herramienta dispensacional nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor la verdad de, por ejemplo, por qué el rapto ocurrirá antes de la tribulación y no durante la tribulación y tampoco después de ella. Entonces, yo me estoy enfocando ahora en los eventos del tiempo del fin. Obviamente, estos tiempos empezaron hace 2000 años y ya hemos visto en Hebreos 1:2 que en estos postreros tiempos o días Dios nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, quiero hablar acerca de los eventos que tienen que ver con la sexta y con la séptima dispensación, es decir, las dos últimas. Y hablemos primero de algo muy importante relacionado con la sexta dispensación, la actual, que es la era de la iglesia o dispensación de la gracia. ¿Y por qué se llama dispensación de la gracia? Porque el apóstol Pablo se refiere así a ella en los libros de Efesios y Colosenses. Pero como dije anteriormente, cada dispensación ha sido ordenada por Dios y dentro de cada una de ellas hay eventos trascendentes que deben ocurrir para que el plan y propósitos de Dios en la tierra se puedan cumplir. Ahora, cuando nosotros leemos las epístolas del Nuevo Testamento que fueron escritas a las iglesias, nos vamos a topar con una palabra muy importante dentro de los designios de Dios para la dispensación actual, y no los podemos pasar por alto. Estoy hablando acerca de la palabra misterio. Esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento. En los evangelios aparece en relación al reino de Dios. En Romanos, con respecto a Israel. En Primera de Corintios, con respecto a la sabiduría de Dios y al evento del rapto de la iglesia. Luego en Efesios y Colosenses, con respecto a la iglesia. En Segunda de Tesalonicenses, con respecto al misterio de iniquidad. Y en Primera de Timoteo habla del misterio de la fe y la piedad. Y finalmente la palabra aparece también varias veces en Apocalipsis. Ahora, muchos piensan que la palabra misterio se refiere a algo que nunca podemos entender. Este es un pensamiento equivocado, porque un misterio en la Biblia no es algo que no podemos entender. Un misterio es algo que ahora entendemos, pero que no fue entendido antes. Yo me refiero a algo que estuvo oculto hasta el tiempo en que vino la era de la iglesia. O sea, no menospreciemos la sexta dispensación, la era de la iglesia. Es la mejor de todas las que nos han precedido, porque Dios está construyendo algo. Hay un principio, ¿no?, de luz y de revelación que es creciente, que es progresivo. Hay muchas cosas en las cuales Dios se refirió en otro tiempo, pero que recién fueron reveladas en este tiempo que es el tiempo del Nuevo Testamento. Ya hemos visto cómo Jesús utilizó la palabra misterio en Mateo 13 para referirse al reino de Dios. Pero luego en el capítulo 16 de Mateo, Jesús habló de la iglesia y nosotros sabemos que es a través del nuevo nacimiento que nosotros entramos en el reino de Dios, y eso se hizo posible recién cuando la era de la iglesia empezó. Pero tenemos que entender que en las 5 primeras dispensaciones, en todo el Antiguo Testamento, la iglesia misma fue un misterio, la era de la iglesia también. Los discípulos de Jesús
No sabían lo que era la iglesia, no sabían que ella vendría. Más bien, ellos pensaron que el siguiente paso era que Jesús establecería como Mesías el reino. Y eso fue lo que le preguntaron a él en el Sermón del Monte, perdón, en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1. Y Jesús les dijo claramente que a ellos no les tocaba conocer los tiempos o las ocasiones que el Padre había puesto en su sola potestad, porque este era el inicio de la era de la iglesia, entonces ellos tenían que enfocarse con la gran comisión. Ellos pensaban que todavía Israel sería el que tendría la franquicia exclusiva de la palabra de Dios, que seguirían siendo los custodios y depositarios de la palabra de Dios, pero ellos no se dieron cuenta que esto le fue transferido a la iglesia en el día de Pentecostés hasta que entrase la plenitud de los gentiles y luego nosotros, después de que seamos arrebatados al cielo, vamos a devolver esta comisión a Israel. Así que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos antes de la ascensión al cielo que a ellos, a la iglesia, les correspondía llevar a cabo la gran comisión. Les dijo, van a recibir poder, me van a ser testigos. Entonces, como dije, la iglesia para ellos fue totalmente un misterio. Y cuando Jesús mencionó la palabra iglesia por primera vez en el capítulo 16 de Mateo, diciendo, edificaré mi iglesia, seguramente los discípulos se miraron el uno al otro y se preguntaron, ¿iglesia? ¿Qué es eso? ¿Qué es iglesia? Y es que en ese tiempo para ellos era un completo misterio. Pero una vez que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, la revelación del misterio del Evangelio fue dado a la iglesia. Ahora, la palabra griega misterio es misterión, y en el tiempo del primer siglo se refería a las filosofías y enseñanzas de las antiguas fraternidades. Estas eran conocidas únicamente por los miembros de dichas fraternidades o sociedades secretas. Esto también ocurre hoy día. Un ejemplo son los masones y otras fraternidades. Para entender sus enseñanzas, tú tienes que ser miembro de alguna de ellas. Normalmente en este tipo de sociedades y hermandades existen palabras, frases o contraseñas secretas y lo que ocurre con ellas es secreto. Lo que ocurre adentro no se conoce afuera. Eso es conocido únicamente por sus miembros y a menos que alguien salga de ellas y lo cuente abiertamente, la gente no va a saber qué está ocurriendo. Entonces, esta es la idea comunicada por la palabra misterio, porque la Biblia dice que lo que nosotros predicamos es locura para el mundo. O sea, puede que oigan lo que decimos, pero no lo van a entender, porque es un total misterio, porque no tienen al Espíritu Santo. Ellos no entienden las palabras que nosotros hablamos, porque no son parte de la sociedad llamada iglesia. Y para formar parte de ella, ellos tienen que decir la frase secreta, ¿no? Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, cuando esto es dicho de corazón y la persona nace de nuevo, aquello que para la persona le parecía locura e insensatez se convierte para ella en palabras de vida eterna. Entonces, es el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés el que hace la diferencia en nuestras vidas. Su ministerio a favor de la iglesia empezó ese día y ahora tenemos en la sexta dispensación algo muchísimo mejor que lo que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento. Ahora somos templo del Espíritu, somos llenos del Espíritu Santo, podemos hablar en lengua, podemos recibir revelación. Entonces, si caminamos en el Espíritu, vamos a entender un montón de cosas que fueron completamente desconocidas para la gente del Antiguo Testamento. La iglesia, la morada del Espíritu en nosotros y muchas otras cosas fueron parte del misterio. El misterio relacionado con la iglesia empezó el día de Pentecostés y terminará con el rapto de la iglesia. Entonces, en ese tiempo, el énfasis está puesto en que nosotros los creyentes estamos en Cristo y que Cristo está siendo formado en nosotros como la esperanza de gloria, pero Cristo no vivía en la vida de la gente del Antiguo Testamento, pero ahora Él vive en nosotros que somos los creyentes. Ahora, el sumo sacerdocio de Cristo eh, sobre su iglesia también fue un misterio en el Antiguo Testamento. Fue desconocido para ellos, pero nos fue dado a nosotros y revelado a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que retroceder, porque no hay retrocesos en Dios. No tenemos que ir detrás de los levitas, los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. O sea, nosotros ya tenemos en Cristo entrada y acceso al lugar santísimo por su Espíritu, por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, no somos siervos, tenemos algo mejor. Así que en el Nuevo Testamento la palabra misterio se refiere
a las enseñanzas y doctrinas de la iglesia, de la era de la iglesia, que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, pero que nos son reveladas hoy por el Espíritu. Y antes de la era de la iglesia hubo algunas pistas o claves que Dios dejó en el camino, tanto en el Antiguo Testamento como en los cuatro evangelios, y que apuntaban a algo que Cristo mismo revelaría luego. Ahora, en el libro de Efesios leemos que el misterio enseñaba que iba a existir una iglesia formada por judíos y luego por gentiles, porque los primeros miembros de la iglesia fueron judíos. Miles se añadieron en el día de Pentecostés, luego vinieron miles y miles más, y luego Pablo fue llamado para ir a los judíos. Ahora vamos a ir al libro de Efesios. Es interesante este pasaje, Efesios 3 del 1 al 6, y miren lo que Pablo habla, ¿no? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración, del griego oikonomía, esto es dispensación, de la gracia, acá está el nombre, gracia, dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, misterión, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio, y ahora está hablando del Antiguo Testamento, que en otras generaciones, en otros siglos o edades, digamos que las 5 primeras dispensaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en la era de la iglesia, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí se añade que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, aquí nos podemos hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué cosa incluye el misterio? El misterio incluye solamente lo que es parte de la era de la iglesia o la dispensación de la gracia, no lo que vino antes y tampoco lo que vendrá después del fin de la era de la iglesia. La era de la iglesia tuvo su inicio en el día de Pentecostés y la era de la iglesia tendrá su fin en el día del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Obviamente, el misterio incluye el nacer de nuevo por la fe en Cristo y todas las cosas que forman parte de la salvación total o integral que nos pertenecen en Cristo. Y ninguna de esas cosas existió en el Antiguo Testamento. Como ya dije, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, podemos caminar en lo sobrenatural, podemos cumplir lo que nos toca ahora. Y miren lo que el apóstol Pablo también escribió acerca de eso en Romanos 16, versículos 25 y 26. Ya que puede consolidarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Otra vez la fe. ¿Saben lo que implica esto? Que nosotros no podemos vivir a plenitud la vida cristiana sin entender las enseñanzas del Nuevo Testamento, particularmente de las epístolas. El cuerpo de esa enseñanza no se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya hemos visto cómo Dios habló a través de una serie de tipos y sombras que apuntaban hacia este tiempo, pero es recién en la era de la iglesia que tenemos la plena revelación de lo que antes fue un misterio. Eso significa, amados hermanos, y les quiero suministrar un poquito de una sustancia que no venden en las farmacias llamada ubicaína. Tenemos que ubicarnos no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Esto significa, hermanos, que tenemos que vivir en las epístolas. Ellas son cartas que fueron escritas y dirigidas directamente, exclusivamente a nosotros, el cuerpo de Cristo. Miren, una vida cristiana balanceada es aquella que se nutre principalmente de las epístolas del Nuevo Testamento. Y definitivamente nosotros tenemos que vivir por todo el consejo de Dios, por toda la verdad, por toda palabra que sale de la boca de Dios o por toda la escritura. Amén. Pero en el Antiguo Testamento hay cosas que no fueron escritas para nosotros, fueron preparatorias y todo esto apuntaba a algo que vendría en la era de la iglesia. Nosotros estamos en una era privilegiada.
Entonces, es en las epístolas que tenemos la revelación del misterio y es en Cristo que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo a plenitud. Es en las epístolas donde descubrimos quiénes somos en Cristo, en las epístolas tenemos nuestro lugar o posición de victoria, en las epístolas podemos obtener la visión para nuestra iglesia y nosotros tenemos que morar o tenemos que vivir en las epístolas y esto asegurará que tú y yo podamos cumplir nuestro destino en Dios. Ahora, vamos a hacer un análisis, unas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el misterio incluye y qué cosa es lo que el misterio no incluye, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? ¿El misterio incluye la obra de Jesús en la cruz, la redención? No, no lo incluye, porque eso está fuertemente documentado en el Antiguo Testamento. Así que ya se había hablado acerca de eso. Y esto, la muerte de Cristo en la cruz, fue antes de Pentecostés. Pentecostés es lo que da inicio a la era de la iglesia. Así que la muerte de Cristo, su ascensión al cielo, ¿no? El pagar el precio, entrar al lugar santísimo, tener plena redención, eso no es parte del misterio. Sin embargo, lo que sí forma parte del misterio es el sacerdocio del Señor Jesucristo a favor de nosotros como iglesia. Todo lo que tiene que ver con la era de la iglesia es parte del misterio. El caminar en el Espíritu, el hacer las obras de Jesús, todo eso es parte del misterio. Y esto también involucra el evento del rapto de la iglesia que da justamente fin a nuestra dispensación. Les hago una pregunta. ¿El periodo de la tribulación es parte del misterio? No, no solamente porque no forma parte de esta dispensación, sino que también está fuertemente documentado en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo no forma parte del misterio, está fuertemente documentado en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que saber qué es lo que incluye y lo que no incluye el misterio. Y cuando hablamos acerca del milenio, el milenio también está fuertemente documentado en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron acerca de esto. Y también obviamente se menciona en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que toca temas que tienen que ver justamente con algo que ocurre después de la era de la iglesia. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis se trata del periodo de la tribulación y todos los eventos, sucesos o acontecimientos que nos conducen hacia la segunda venida de Cristo, es decir, los 7 años de tribulación, y luego vemos la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón, y finalmente vemos cómo Jesús se sienta en un trono y reina, ¿no? Después de haber destruido la estructura mundial de los poderes gentiles, y él cumple todas las profecías de Daniel, y muchas veces la gente quiere entender Apocalipsis sin haber estudiado Daniel. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que ocurre después del rapto de la iglesia, que no forma parte del misterio, está fuertemente documentado en el libro de Daniel. Se habla del periodo de la tribulación, y lo cual se vuelve a tocar y a ampliar en Apocalipsis. Y también se habla acerca de el, el juicio del trono blanco. Hay un juicio final, ¿no? La palabra de Dios también nos habla acerca de eso. Y nos habla acerca de cielos nuevos y tierra nueva, y luego el entrar en el estado eterno. Todo eso está fuertemente documentado en el Antiguo Testamento. Los profetas, algunas de estas cosas que vienen después de la era de la iglesia son mencionadas en los evangelios, ¿no? El rapto, por ejemplo, no es enseñado en los evangelios. Jesús en Juan capítulo 14 dijo que él iría al cielo para prepararnos lugar para nosotros. En otras palabras, él dijo, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén, pero no les explicó cómo sería su traslado interdimensional. O sea, ¿cómo pasarían ellos de la tierra al cielo? No se los mencionó. Sí les dijo, ¿no? Que íbamos a ir al cielo, pero no les dijo cómo sería. Entonces Jesús mismo no enseñó explícitamente acerca del rapto, pero esta enseñanza acerca del rapto es el apóstol Pablo en la era de la iglesia como parte del misterio que lo documenta y lo muestra con lujo de detalles. Hay mucha gente que se opone al rapto, abrazan una hermenéutica negativa diciendo que la palabra rapto no aparece en las escrituras, lo cual es falso, porque la Biblia dice claramente que nosotros seremos arrebatados. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la palabra harpazo aparece allí, ¿no? Y esa palabra aparece en conexión con el latín rapture,
que aparece en la Vulgata Latina, ¿no? Y cómo ellos pueden burlarse. Hay gente que se burla de la venida del Señor, hay gente que la niega, otros dicen que ya ocurrió. Nosotros debemos amar la venida del Señor, anhelarla. Amén. Lo que nosotros como iglesia estamos esperando no es el anticristo, nosotros estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, que Él vendrá y con el poder que tiene para sujetar todas las cosas, ¿no? Él va a transformar nuestro cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto es algo que está documentado también en lo que encontramos en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en Filipenses 3 también se nos habla acerca de esta transformación de nuestro cuerpo glorificado. Las epístolas nos hablan de las arras que garantizan que nuestro cuerpo glorificado nos pertenece, está pagado el precio, ¿no? Y también el 1 Juan 3 nos habla acerca de esto. Colosenses nos dice que cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, este es evento, el evento del rapto, es parte del misterio. Y hay muchas veces que la gente no se da cuenta que en la Escritura hay una serie de raptos y resurrecciones, ¿no? Los dos primeros raptos documentados son el de Enoc, luego el de Elías. El tercer rapto es el rapto del Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos desde el monte de los olivos, ¿no? Y luego vendrá el cuarto rapto, que es el rapto de la iglesia. Y en el periodo de la tribulación hay diferentes raptos. Hay 144,000 judíos que son sellados y son raptados al cielo para que el dragón no se los devore. Hay una gran multitud en Apocalipsis capítulo 7 que son raptados también al cielo. Y al final de la semana 70 de Daniel, ¿no? Dos testigos, yo creo que son justamente Enoc y Elías, que fueron arrebatados al cielo sin recibir eh, cuerpos glorificados, ¿no? Ellos van a cumplir su testimonio, y cuando cumplan su testimonio, los días de su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los va a matar. Ellos van a estar en sus cuerpos naturales. Pero después de 3 días y medio, la Escritura dice que el Espíritu de Dios los va a resucitar, van a recibir cuerpos glorificados, van a ser alzados, ¿no? En una nube, ¿no? Y la Biblia habla de nubes. Nosotros seremos arrebatados en nubes. La Biblia habla de una nube de testigos. La palabra nube se refiere simbólicamente a un grupo muy grande. Por ejemplo, nubes de langostas, ¿no? Entonces, cuando Jesús ascendió, le recibió una nube. Y sabemos que todos los que estaban presos, si se puede decir presos, en el seno de Abraham, al frente del Seol, ¿no? Ellos resucitaron o nacieron de nuevo espiritualmente, y el Señor Jesús se los llevó al cielo, porque Él llevó cautivo a la cautividad. Entonces, hay una serie de raptos, hay una serie de resurrecciones que están en la Biblia. Pero ¿cómo podemos negar el rapto, no? La Biblia dice que Felipe fue raptado, ¿no? Fue arrebatado, si se puede decir así, ¿no? De cerca de Gaza hasta Azoto en el norte. Entonces, y esto no es escapismo, y todo lo contrario, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Viene una ira venidera. O sea, cuando hablamos acerca de los eventos del tiempo del fin, tenemos que darnos cuenta que el periodo de la tribulación es algo de lo cual se habla en Daniel capítulo 9. La profecía de las 70 semanas está fuertemente documentada con lujo de detalles, y se nos dice ahí que hay un tiempo judío en el cual el mundo tiene que entrar, ¿no? Y el cronómetro de Dios ahorita está en pausa con respecto al tiempo judío, porque estamos en la era gentil, en la era de la iglesia. Pero cuando se cumpla el número de gentiles que deben ser salvos durante esta dispensación, entonces nos vamos, ¿no? Nos vamos al cielo, y Dios activa el cronómetro de tiempo judío, y se completa la semana que está pendiente de las 70 semanas que el ángel Gabriel le dio en esa visión profética a Daniel. Entonces eso está documentado en el Antiguo Testamento, no es parte del misterio, pero va a ocurrir. Y ahí va a haber juicios en la tribulación sobre aquellos que rechacen a Cristo Jesús, y vamos a ver ahí la ira del Cordero, vamos a ver también la ira del dragón contra Israel. El antisemitismo se va a multiplicar debido a que nosotros, la iglesia, somos la reserva moral del planeta. Cuando nos vayamos, la maldad se va a multiplicar. Es cierto que vemos un incremento de maldad ahora, pero en aquellos días se va a multiplicar. Es una operación geométrica, si se puede decir, una multiplicación. Y por eso los judíos no van a poder vivir más en las naciones en las cuales están viviendo, pues están inmigrando, están inmigrando. Hay muchos judíos
que están regresando a la tierra de Israel, porque en Ezequiel capítulo 39 se nos dice que Él los va a traer a todos. Y finalmente va a haber un remanente que va a ser salvo de judíos y va a ser un tiempo muy difícil, es tiempo de angustia para Jacob, pero Dios los va a librar. Satanás está tratando de destruir Jerusalén y el pueblo judío, pero Dios, el Dios que alzó su mano y juró, ¿no? Delante de Abraham, Isaac y Jacob, él juró por sí mismo, la voz salió del medio del fuego, ¿ok? Él ha jurado proteger a su pueblo hasta el límite. Él dijo a Abraham, ¿no? Que y ya le anunció que tendría enemigos, ¿no? Y le dijo, malditos los que te maldijeren, ¿no? O sea, todos aquellos que están levantándose en contra de Israel están activando una maldición en contra de ellos, están bajo la maldición. Pero Dios también le dijo a Abraham, después de que ofreció a Isaac, ¿no? Que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Y por eso Israel está teniendo tremendas victorias en la franja de Gaza. Ya han pasado más de 140 días que empezó esta guerra con Hamas. Y ellos están teniendo victoria tras victoria. Y bueno, y lo seguirán haciendo hasta que... Y esto es interesante, ¿no? Acá hay tres planos. Lo que está ocurriendo ahora es un ataque de grupos terroristas. Estamos hablando de Hamas, los hutíes en Yemen, estamos hablando de Hezbollah en el norte, y la Yihad Islámica y las milicias islámicas que están también estacionadas en Siria, un poquito de gente de Hezbollah, y también desde Irak, y por supuesto la cabeza de la serpiente que es Irán. Y Israel va a tener victoria sobre todos ellos, pero luego viene el siguiente nivel, que es una confederación de 10 naciones, perdón, que digas, no, es una confederación de 6 naciones o un ataque de varias naciones. Estamos hablando de Rusia, Turquía, Irán, por supuesto, Libia y Sudán. Ellos van a atacar, ¿no? Israel va a salir victorioso, va a ser bien librado. Lean Ezequiel 38 y 39. Pero lo último, el último ataque va a ser a través de una confederación de 10 naciones que finalmente el anticristo va a encabezar, va a gobernar, va a romper el pacto de 7 años, que va a ser como el pueblo judío, un pacto de protección. En aquellos días, como estaremos en tiempo judío, tendrán su templo, tendrán su sacerdocio, tendrán sus sacrificios y todo eso. Pero el anticristo cometerá la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, Mateo 24:15, y empezar ese tiempo horrible como nunca antes ha ocurrido. Y bueno, hay un remanente escogido por gracia de parte de Dios que van a ser preservados y cuando el anticristo esté a punto de destruir Jerusalén y todo eso, y va a haber una batalla, la batalla de Armagedón, Jesús va a venir y esta es la batalla en la cual solamente va a pelear él, ¿no? Solamente va a hablar la palabra y millones van a morir y la sangre va a correr como ríos, ¿no? Y luego vamos a ver cómo la estructura mundial de los poderes gentiles es destruida y hay una gran separación entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás y cómo los injustos serán condenados y todo esto. Y luego vamos a entrar en la mejor de las 7 dispensaciones, el mejor tipo que jamás la tierra haya conocido, ese reinado glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber una paz universal, una justicia universal, va a haber orden, la maldición va a ser quitada, va a ser maravilloso, la agricultura va a florecer, la naturaleza, va a ser librada de la corrupción, porque va a entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto va a ser maravilloso. Y bueno, después vamos a entrar en nuestro estado eterno. Entonces, ha sido un panorama de los eventos del tiempo de fin que quería compartir con ustedes y espero que esta enseñanza les haya ayudado, les haya aclarado, ¿no? Eh, con respecto a los tiempos de fin. Y muchas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes. No sé si, Max, no sé si se permiten preguntas o no por la hora, no sé. Eso ya ustedes lo manejan. Excelente, Pero yo soy dispuesto. excelente. No sé, ¿usted dispone de tiempo, pastor? Sí, 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 sí. Si podemos Sí. hacer algunas preguntas y estoy listo para responderlas. Ah, excelente, perfecto. Caleb, ¿puedes dar este... Ah, no se escucha mucho, Caleb. Yo lo Ya, escuché bien, bien en el ya, fondo. está bien. No hay problema. La persona que quiere hacer alguna pregunta al respecto de los temas que ha tratado el pastor puede levantar la mano y inmediatamente Caleb le va a dar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Eso es genial. Muchas gracias. Ese es ya algo plus, un extra. Gracias, pastor.
Dímelo. Estoy viendo a mi querido hermano Armando después de tiempo que no lo veo. ¡Ah, qué lindo! Mi arquitecto favorito. Un abrazo, un abrazo. Sí, muy fuerte. ¿Alguna pregunta sencilla con respecto al tema? O si quieren una pregunta difícil, no hay problema. O algo que no haya quedado claro, porque yo sé que he hablado mucho y muy rápido, ¿no? Pero es un panorama, pues. ¿Pueden hacer alguna pregunta? Y active su micrófono. Mi querido pastor Migdonio Cuelo. Sí, ¿qué tal, Sí, pastor ya. Migdonio? ¿Cuál es la Pastor, pregunta? ¿cómo está usted? Muy bueno el tema, pastor. Muy interesante lo que está explicando. Solamente quería preguntarle, tenía entendido y, bueno, no estaba, digamos, del todo convencido de que era Enoc. Para mí también era Enoc uno de los dos testigos, puesto que en un principio se dijo que posiblemente era Moisés. Entonces, Moisés murió, ¿verdad? Y tiene que ser uno que no haya muerto. Y los que califican son Elías y Enoc, por supuesto, o Enoc y Elías, Sí, ¿verdad? Descartado eh, Moisés, porque él murió. se lo respondo, ¿no? Porque es cierto que hay dos corrientes, ¿no? Ajá. Todos coinciden que uno es Elías, porque también la Biblia dice en Malaquías que Elías va a regresar. Ajá. Algunos dicen que esto se cumplió en Juan el Bautista, que era la unción de Elías, si se puede decir así, pero estaba profetizado que Elías vendría, ¿no? Ahora, muchos hablan de Moisés porque Moisés partió, o sea, las aguas del Mar Rojo y una serie de cosas que son señales sobrenaturales que él tuvo y que uno de los testigos va a hacer en Apocalipsis. Entonces los quieren tratar de relacionar por el asunto de las señales. Pero hay un asunto muy importante y definitivo que explica Apocalipsis 11 cuando se está describiendo a esos dos testigos que son testigos de Jesucristo y que ellos van a cumplir su ministerio en la segunda parte de la semana 70 de Daniel, ¿no? 3 años y medio. Se dice que estos son los dos olivos que aparecen en el libro de Zacarías, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos Zacarías capítulo 4, se habla de los dos olivos que estaban en el cielo, que son los dos ungidos del Señor, dice la Biblia, estaban en el cielo, ¿no? Eh, Mientras que Moisés, que había muerto, ¿no? Él no estaba en el cielo, él había descendido al seno de Abraham, abajo. Entonces, en el tiempo de la muerte de Moisés, ellos ya estaban arriba, ¿no? O mejor dicho, primero fue Enoch, después vino Moisés descendió después de su muerte, luego Elías fue arrebatado, ¿no? Pero en los días de Zacarías, estos dos testigos, o olivos, ya estaban en el cielo, ¿no? En los días de Zacarías cuando recibió la profecía. Y en los días de Juan, cuando registra Apocalipsis capítulo 11, aún seguían delante del trono de Dios. Entonces, Moisés no puede calificar porque Moisés eh, solamente fue sacado, ¿no? Del seno de Abraham cuando Jesús resucitó y cuando Jesús ascendió. Entonces, no califica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, la profecía de Zacarías es muy clara y ahí nos descarta a Moisés. Es muy claro. Ahí está. Excelente. Pienso que esa corriente sale porque en el momento de la transfiguración aparecen al lado del Señor Jesús, Moisés y Elías, ¿no? Entonces, tal vez esa corriente sale de ese evento en que ellos podían ser los dos testigos, pero bueno, ya está aclarado que ese no, y, ¿no? Lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, que hay gente que piensa que es el monte Tabor, ¿no? Yo he Ajá. subido ahí, la vista es preciosa, ¿no? Eh, Era básicamente para tratar con los discípulos con respecto a la identidad del Señor Jesucristo, porque en el capítulo 16 de Mateo, a Pedro le viene la revelación, ¿no? Tú Ajá. eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ajá. Entonces, para cimentar, para, para firmar dicha revelación, ¿no? Jesús les dice, ¿no?
que hay algunos de ustedes, de los que están acá, y está hablando de los 12, ¿no? Pero dice, algunos de ustedes que están acá no morirán hasta ver al Hijo del Hombre en su venida, ¿no? Entonces, no se refiere a eh, que iban a morirse, o sea, mejor dicho, lo que estoy diciendo aquí es que no se está hablando de la venida literal del Señor Jesucristo, sino de una visión al futuro. Entonces, 6 días después de eso, el Señor se llevó a 3, esos algunos, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacobo se los llevó al monte Tabor, tradicionalmente conocido como el monte de la transfiguración, y tuvieron una visión, un éxtasis, ¿no? Ellos vieron, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña, ¿no? La ley, los profetas, ¿no? El principal de la ley era Moisés, el principal de los profetas era Elías, y básicamente la voz que viene del cielo, este es mi hijo amado, ¿no? A él oíd, A él oír. ¿no? Ajá. Deuteronomio 18, profeta levantaré de medio de ustedes. Entonces, hay que ver si algo es simbólico o literal y cuál es el propósito, ¿no? Entonces, esta fue una visión que apuntaba al futuro cuando ellos estuviesen en el reino, en el milenio. Entonces, en el milenio van a estar ahí, no hay ningún problema. Cuando hablamos de los testigos, estamos hablando de algo que tiene que ver con el final de la tribulación, ¿ok? No tiene nada que ver con... Bueno, Y el ajá. contexto es la revelación gradual, paulatina, progresiva de Jesús a los discípulos, en este caso a su círculo íntimo, como aquel que el Padre envió, como el profeta. Entonces, esa es la intención de esa visión y no definir cuáles son los testigos de Apocalipsis, básicamente. Excelente. Claro, muy claro, pastor. Y es una visión porque, por ejemplo, la vista tiene un campo visual, ¿no? O sea, la vista, yo puedo ver lo natural, lo temporal, lo físico, lo tangible, pero yo con este ojo no puedo ver el pasado y tampoco puedo ver el futuro. Pero en una visión espiritual, el Señor trasciende el tiempo porque veo en el espíritu. Entonces yo puedo ver el pasado, puedo ver el presente y puedo ver el futuro con el ojo de la fe. Es en el espíritu. Entonces esa fue una visión de Jesús viniendo en su reino, porque Mateo es el evangelio del reino, ¿no? Que habla acerca del milenio, básicamente, ¿no? Habla de los aspectos del reino, el que tiene que ver con el nacer de nuevo en el espíritu y el aspecto físico ya en la tierra, donde Jesús se va a sentar en un trono de gloria en Jerusalén. Excelente. Gracias, pastor. Luis Salas, buenas noches. ¿Tenías una pregunta? Buenas noches, maestro Max. No sé si Adelante. me escucha. Buenas noches, Sí, muy pastor bien. Víctor. Sí, le escucho, adelante, por favor. Yo quería consultar, porque referente a este tema de los últimos tiempos, uno encuentra muchas prédicas en YouTube y en diferentes medios. ¿Usted qué opina sobre aquellos que deducen la venida de Cristo y la relacionan con el florecimiento de Israel, con el retorno de Israel a Palestina? Y que sobre eso de alguna manera deducen un tiempo porque dicen que cuando Jesús habla de que no pasará esta generación hasta que estos hechos ocurran, ¿no? Entonces, más o menos deducen que ya estamos próximos al retorno de Cristo y debería darse antes del 2030, ¿no? Porque deducen más o menos una generación entre 80 y 90 años, ¿no? No sé qué opina al respecto. Sí, en Lucas 24, ¿no? 21, perdón. Jesús habló acerca de estos eventos del tiempo del fin y él nos mandó mirar la higuera, ¿no? Y también dijo que miremos los otros árboles, ¿no? El reloj profético para la iglesia es Israel, porque en Ezequiel capítulo 37, 36, 37 habla de un proceso de restauración del pueblo judío. Hay una visión de huesos secos, el valle de huesos secos. Entonces, vamos a ver cómo Dios ha estado restaurando en pasos estratégicamente, ¿no? El retorno de su pueblo a su tierra, ¿no? Cómo Dios ha hecho que esta tierra se vuelva productiva otra vez, cómo la gente ha comenzado a venir después del holocausto, aunque ya antes habían estado viniendo personas y trabajando en la tierra, estaba llena de pantanos, había malaria, ¿no? Y los turcos habían cortado los árboles porque los árboles pagaban impuestos. Y no solamente eso, o sea, ellos tenían temor de que, porque hubo unas guerras ahí, los turcos tenían temor de que fuesen invadidos, así que
y pusieron pantanos allí. Y esa tierra los árabes nunca la pudieron hacer productiva hasta que los judíos comenzaron a llegar, porque Dios los llevó, ¿no? Y comenzaron a trabajar duro y compraron la tierra de muchos árabes que se las vendían a 10 veces el precio, ¿no? Bueno, finalmente Dios los ha ido restaurando y la tierra comenzó a prosperar y varios árabes vieron que había fruto, entonces comenzaron a trabajar y todo eso. Entonces Jesús dijo que miremos a Israel como la higuera, como el reloj que nos muestra de que el tiempo está cercano. Es cierto, se habla de esa generación. Ahora ese asunto de cuánto tiempo es una generación es relativo, porque en una época Ajá. la gente vivía más tiempo que otra, ¿no? Y hay gente que se puede poner a discutir de generaciones de 40 años, de 50 años, de 70 años, ¿no? Y sí que hablamos acerca de la generación de Abraham. Abraham vivió 175, ¿no? Entonces, Noé vivió más de 600. Entonces, el punto es que sí, eh, cuando leemos las profecías de Ezequiel, empezando el capítulo 36, el 37, vemos cómo Dios primero restaura la tierra, luego restaura al pueblo y ahora están en camino para ser restaurados en el espíritu. Entonces, Dios está tratando con ellos y la tierra está produciendo montones, ¿no? En 1967 ellos recuperan Jerusalén. Estas son básicamente señales proféticas y milagrosas de que nos estamos preparando para el fin de la era de la iglesia y el inicio de lo que está pendiente de cumplirse, del tiempo preparado por Dios para con Israel en su relación con las naciones. Estoy hablando de la semana de 7 años de Daniel, que es conocida como el periodo de la tribulación. Entonces, eso del 2030 es que cuando uno comienza a mirar al Dios de las dispensaciones, o sea, uno se va a dar cuenta de que definitivamente estamos en los últimos de los últimos días, porque cuando comenzamos a hacer números, ¿no? De los jubileos, ¿no? Por ejemplo, se habla de los 120 jubileos, se habla de que Dios le dio la tierra al hombre para que la labrara, ¿no? 6 días trabajarás, pero eso es profético en naturaleza, porque de acuerdo con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Él estableció la semana en Génesis capítulo 1, ¿no? Y el 6 es el número del hombre, el 7 es el número de Dios. Entonces, Dios le dice al hombre, 6 días trabajarás. Dios le dio al hombre la tierra en arriendo para que la labrara, para que la volviese productiva, para que se multipliquen, para que fructifiquen. Pero la autoridad que Dios le dio a Adán, la autoridad adámica, porque cuando Dios inicia el proyecto Tierra, establece la sociedad Dios-hombre, donde Dios, el dueño del proyecto, era el socio mayoritario, ¿no? Y Adán, el administrador, era el socio minoritario. Dios, los cielos de los cielos son del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces el hombre tenía que sacar adelante el proyecto de Dios, pero el hombre cometió alta traición. Y esa autoridad adámica, porque el hombre tenía que señorear, tenía que dominar, tenía que controlar el planeta, eso se lo cedió a Satanás, ¿ok? Cometiendo alta traición en contra de Dios, y Dios quedó fuera del proyecto. Entonces Dios ha tratado de trabajar, introduciendo su palabra en pactos con diferentes personas para poder restaurar la tierra bajo el Señor Jesucristo, que es el dueño original, ¿no? Entonces, el 7 es el número de Dios y por eso 6 días o 6000 años el hombre tenía que trabajar en la tierra, y el último día es el día conocido como el milenio, donde el Señor Jesucristo va a reinar, ¿no? Pero Ajá. hay un asunto de jubileos, o sea, en el jubileo que era, Israel tenía un sistema de reposo de la tierra, ¿no? La tierra tenía que ser labrada 6 días y el séptimo año tenía que descansar. Eso aseguraba que todas las plagas se desapareciesen, ¿no? O sea que el sexto año rendía un montón, rendía para 2 años, ¿no? Porque, hasta más, porque ellos terminaban de trabajar el sexto año, ¿ok? Cosechaban un montón, el séptimo año no sembraban, y recién empezaban a sembrar en el siguiente. O sea que lo que cosecharon en el sexto tenía que alcanzarles, ¿no? Entonces, en el año de jubileo, que venía pues cada 49, cada 50 años en realidad, ocurrían tres cosas. Número uno, la tierra era devuelta a sus dueños originales. Número dos,
los esclavos eran soltados y lo tercero es que todas las deudas eran canceladas. Entonces, cuando el hombre se rebeló en el periodo o dispensación de la conciencia, vino un diluvio de aguas y el comentario que parece romper el contexto en Génesis 6:3 dice que ya no contenderá más mi espíritu con el hombre porque es carne, serán sus días 120 años. Eso no tiene nada que ver con el tiempo en que duró la construcción del arca de Noé. El arca de Noé no pudo haber sido construida en 120 años. Lo único que tienen que hacer es mirar las edades y se van a dar cuenta que eso no calza. Tampoco Dios estaba diciendo que la edad del hombre sería hasta 120 años, porque después del diluvio hay un montón de hombres que vivieron cientos de años, ¿no? Más, ¿no? Abraham vivió 175 y el mismo Noé vivió bastante más. Entonces, está documentado que hace no mucho una persona vivió 124 años. Entonces, no se está refiriendo a eso. Está hablando acerca de que los días del hombre en la tierra serían 120 años, pero ya Dios había dicho que los días del hombre sobre la tierra serían 6. Entonces, años y en relación con la tierra son los años singulares, años de jubileo. Entonces, 120 años, ¿no? Y cada año de jubileo incluía 50 años, entonces 120 por 56.000. Entonces, cuando miramos la historia y los números, ¿no? Desde Adán hasta Abraham, 2.000 años. Desde Abraham hasta Cristo, 2.000 años más. Ya han pasado 4.000 hasta Cristo. Y de Cristo hasta nosotros ya han pasado 6.000. Entonces, casi 6.000 años. Entonces, el calendario judío nos muestra que estamos en el 5.780 y tanto, pero está movido 200 años. Entonces, realmente estamos en el 5.900 y pico. O sea, que cuando se cumpla el jubileo 120, la tierra va a ser devuelta a su dueño original, al Señor Jesucristo. O sea, hay un contrato de arriendo que Dios hizo con Adán, ¿ya? Que iba a durar 6 días. Pero cuando el contrato esté a punto de caducar, Satanás va a perder todo derecho legal. Lo que Adán le dio a Satanás va a caducar. Entonces Jesús viene y toma posesión de la tierra que le corresponde a él. Todos los esclavos van a ser libertados, todas las deudas van a ser saldadas. Entonces Jesús viene para tomar posesión. Entonces sí, decir que Jesús viene, hay gente que lo cuadra. Yo he visto a diferentes maestros haciendo cálculos y todo eso. Algunos son precisos, otros no. Hay algunas variaciones, ¿no? Pero si es que tomamos en cuenta, porque también hay que tomar en cuenta el año judío versus el año que nosotros utilizamos, ¿no? El año judío perfecto tiene 360 días, 12 meses de 30 días cada uno, y nosotros tenemos un calendario en el cual tenemos 365 días, pero cada 4 hay un día más, o sea que 360 días del calendario judío equivalen a 365.25 días del calendario juliano, gregoriano, pero el asunto es que cuando uno se da cuenta que cuando entramos a la era de la iglesia, lo que está corriendo no es el tiempo judío, sino el tiempo gentil, entonces las cosas se acomodan, ¿no? Y si contamos diciendo ya, Jesús se fue, ¿no? En el 33, entonces le añadimos 2.000 años, supuestamente tiene que venir en el 2033, y si le quitamos los 7 años de la tribulación, entonces se podría decir que el rapto ocurriría en el año 2026. Ahora, el rapto cumple perfectamente con la fiesta de trompetas, ¿no? Yom Teruah, porque la Biblia, tanto en 1 Corintios 15 como en 1 Tesalonicenses capítulo 4, habla de una trompeta, ¿no? Y es una fiesta que está separada de las 4 primeras, ¿no? La primera, Cristo, nuestra Pascua, ya se cumplió. La segunda, los panes de levadura, sin levadura ya se cumplió porque Jesús cargó la levadura de nuestro pecado. La tercera, las primicias, ya se cumplió con la resurrección del Señor. Y la cuarta fiesta, ¿no? La fiesta de la recolección y todo eso tiene que ver con Pentecostés. O sea, esas 4 fiestas se cumplieron en el día exacto dentro del calendario judío. Entonces, según lo que de todo esto, porque Jesús dijo que podíamos saber la estación, cuando se dice que el mundo no sabrá el día ni la hora, se refiere a los incrédulos. O sea, nosotros podemos saber la estación, podemos saber aproximadamente. Entonces,
Jesús tiene que venir según los estudiosos, ¿no? Y yo no quiero ser dogmático ni tampoco poner una fecha, porque un montón de gente ha puesto fechas Sí, y han fracasado. O sea, sí, 88 sí. razones por las cuales Jesús viene en 1988. Es un libro, ¿no? Entonces, nunca vino, ¿no? No queremos cometer el error de los adventistas del séptimo día y tonterías así, ¿no? Entonces, lo que sí se puede ver es que Jesús va a venir, o el rapto va a ocurrir para dar cumplimiento a la quinta fecha, a la quinta fiesta, en la fecha exacta. Entonces, Jesús tendría que venir el primer día del mes de Tishri, ¿no? Digamos, del año 2026. Eso sería una excelente aproximación. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar, ¿no? Pero las cosas también se mueven un poquito en el calendario. Entonces no podemos ser dogmáticos. Hay otros que sí hablan cosas disparatadas, ¿no? Pero sí, en YouTube hay de todo, pero sí, hermano Luis Alex, quiero decir lo siguiente, ¿no? Jesús nos alertó, y también Pablo, ¿no? De que en los últimos días miremos bien, que nadie nos engañe, que no nos turbemos, que no nos alarmemos ni temamos, ¿no? Pueden ver en Mateo capítulo 24 y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo dice que no nos dejemos engañar en ninguna manera. Entonces, si no tenemos un buen fundamento, una base sobre lo que significa la escatología bíblica, seríamos fácilmente engañados. Y lo que está ocurriendo ahora, que es el preterismo, que está afirmando que Jesús ya vino y que ya estamos en cielos nuevos y tierra nueva, que la nueva Jerusalén ya descendió, son tonterías. O sea, están torciendo las escrituras. Y hay gente que está negando el rapto, están burlándose del rapto. Sí, sí, Entonces hay que sí. tener mucho cuidado, ¿no? Entonces ya básicamente esto es una explicación más larga, pero se las he tratado de resumir. Entonces, hay algunos que son bien precisos con respecto a esto, pero al mismo tiempo nosotros no podemos pecar de decir esto va a ser así o así. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El mundo está en tinieblas, nosotros no. Entonces, eso significa que podemos saber, es más, en nuestro espíritu podemos percibirlo, ¿no? Y ya con todo lo que está ocurriendo, todo calza, definitivamente, nos estamos acercando, porque lo que Jesús mencionó como el inicio de dolores, ¿no? Que conducen al parto, ¿no? Y está hablando de dolores de parto, es algo que empieza al inicio de los 7 años, pero hay algo que se conoce como las contracciones de Braxton Hicks, que en la medicina son reales. Una mujer está embarazada y tiene unas falsas contracciones que vienen antes de las reales, porque cuando empiezan las reales ya no hay escape, ¿no? Ya viene el parto, ¿no? Pero estas son las contracciones Braxton Hicks, las pueden buscar, googleen, son falsas contracciones que son una señal de alarma, ¿no? Inicial de que se están acercando, pero no son los dolores de parto reales. Entonces, lo que empezó en el año 2020 son las contracciones Braxton Hicks, ¿no? Diciendo que lo real se acerca, así que tenemos que prepararnos. Y yo creo que con esto ya terminamos. Solamente, Pastor, acá tengo una pregunta que me llega Ok, sobre el tema del arrebatamiento. Nosotros lo hemos compartido mucho en este humilde programa. y bien. Acá me llega una pregunta y me dice, eh, el rapto va a suceder a los 3 años y medio, cuando el anticristo patee el tablero y rompa todos los protocolos con Israel. Entonces, y comience la gran tribulación, porque hay una tribulación y una gran tribulación. Cuando comience la gran tribulación, ¿es que viene el rapto de la iglesia? Es No, la pregunta que hacen aquí muy puntual. O cuando comienza la semana 70, de la que habla Daniel, ¿no? Es arrebatar a la iglesia. Puede la ser. herramienta dispensacional nos aclara todo. Ahorita estamos en tiempo gentil, estamos en la dispensación o era de la iglesia. El calendario judío, el tiempo judío, el cronómetro del tiempo judío se detuvo al final de la semana 69, en la cual se quitó la vida al Mesías príncipe. Lean Daniel Bueno, capítulo 9. Entonces, como Israel a nivel nacional rechazó al Mesías, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, a nivel nacional, entonces se pone la pausa, ¿no? Y para que se cumpla, porque hay una serie de eventos en las 70 semanas, ¿no? Que son 490 años, ¿no? La semana 69 culmina con la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, ahí empieza la era de la iglesia,
¿no? Es insertada entre las semanas 69 y las 70. Entonces la iglesia no puede ser arrebatada, ¿no? En el tiempo judío, porque la iglesia tiene que cumplir, ¿no? El tiempo gentil. Entonces, cuando la iglesia sea quitada de en medio, Israel va a tener el protagonismo otra vez. Entonces, nosotros no estamos en tiempo judío. El endurecimiento, la dureza de corazón, la ignorancia o la ceguera espiritual de Israel es parte del misterio, porque es parte de los 2000 años. Lean los Romanos 9 y 10, 11. Pero también se habla de su restauración. Entonces, la iglesia es la que frena para que el anticristo no se manifieste. El anticristo no puede obrar mientras la luz y la sal de la tierra esté acá. Nosotros somos la reserva moral del planeta. Tenemos autoridad sobre él, sobre Satanás. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la reserva moral del planeta desaparezca, entonces el semáforo que está en rojo se pone en luz verde y Satanás suelta, ¿no? Este terrorista, ¿no? A este anticristo, y es porque ya va a ser tiempo judío, y otra vez Dios le da clic al cronómetro de tiempo judío y se completa la semana pendiente. Entonces el rapto no puede ser después de, o mejor dicho, al inicio o a la mitad o al final de la tribulación, porque ese es tiempo judío y no tiene nada que ver. La iglesia tiene que ser raptada antes. Vean Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4, ¿no? Juan escuchó, sube aquí, ese es el rapto. Y allí aparece, se ve el tribunal de Cristo, las recompensas, ya la gente que está con coronas, con ropas blancas, y recién en el capítulo 6, el Cordero comienza a desatar los sellos, y ahí aparece el anticristo. Ahí aparece está montado en un caballo blanco, un falso mensajero de la paz. Entonces, el rapto ocurre en el capítulo 4 de Apocalipsis y no en el 9, 10 u 11. Entonces, no puede ser. El rapto tiene que ser antes porque Dios no nos ha puesto para ira. Él nos libra de la ira venidera. Él nos ha Amén. puesto para salvación. Gloria a Dios. O sea que la iglesia, mis hermanos, no estará ni en la tribulación ni en la gran tribulación. Ya No, nada que habremos ver. partido. Gloria ¿Cuál a Dios. sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de que la iglesia entre en la tribulación? ¿Prepararnos para qué? ¿Para el cielo? Ya estamos preparados. Amén. Muchas gracias, Pastor Víctor. Seguro que lo vamos a volver a invitar. Necesitamos de esa comida espiritual, de esa buena palabra, de esa sana doctrina. Nos ha desasnado a muchos de nosotros. Un gran abrazo, Pastor Abrazo, buenas noches Víctor. a todos, Gracias, bendiciones. Pastor Willy, Un Pastor gusto Migdonio, verlos. Willy. Muchas Otro gracias, abrazo, mi Esteban. querido Armando, un abrazo nuevamente. Hasta pronto, bendiciones a todos, Migdonio, a todos los que conozco. Se Buenas noches. agradece, Pastor. Gracias, Lucho, querido. Un abrazo para todos. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, familia. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, Bendiciones. si el Señor lo Hasta luego. permite. Gracias, Pastor. Bendiciones.